La civilización occidental tiene una larga historia de formación, la cual tiene su cuna en el Mediterráneo. Una de las civilizaciones más importantes y que tuvo gran trascendencia e influencia dentro del mundo europeo y occidental fue aquella fundada por Rómulo, por allá en el año 753 a.C., en la península itálica, el Imperio Romano. En este video hablaremos sobre un episodio de la época imperial de la civilización romana, en donde se produjo un atentado que culminó con un incendio que arrasó con el corazón de Roma, trascendente por lo polémico, conspirativo y trágico que resultó. Nerón Claudio César Augusto Germánico fue un emperador romano, último de la dinastía Julio-Claudia, descendiente del emperador Augusto, que reinó durante los años 54 y 68 después de Cristo. Su periodo se caracterizó por ser de los más polémicos de la historia de la Roma imperial, involucrando conspiraciones homicidas y homicidios. Suetonio describe a Nerón como un ícono de la decadencia del Imperio Romano y de su moral. Con la pérdida de sus virtudes agrícolas y guerreras, los romanos se envuelven en un mundo obsesionado por la riqueza y el poder. Y es exactamente en el mundo del gobierno donde se vive esta decadencia, partiendo por sus emperadores. La vida de Nerón sería una suma de crímenes, y uno de los más graves de todos fue incendiar Roma. Según las fuentes, habría sido por el simple hecho de no gustar de la arquitectura de la ciudad, la cual consideraba de mal gusto, y por la estrechez de sus caminos, sumado a sus deseos de refundar la ciudad, decide mandar a sus legiones con antorchas para incendiar la ciudad. Existen dos autores que se refieren a este acontecimiento en particular, ambos durante el siglo II después de Cristo. En primer lugar, tenemos a Cornelio Tácito y su obra Anales en los años 115 a 117. Y en segundo lugar, tenemos a Cayo Suetonio Tranquilo en su obra Las vidas de los 12 Césares, finalizada en el año 121. Cornelio, durante el gobierno de Trajano, escribió su obra Anales, la cual historiográficamente se caracterizaba por referirse a hechos alejados del tiempo vivido por su autor. Según los entendidos, esto se debió a la decepción de este con el emperador y su conducta, o bien porque creyó pertinente hablar de periodos más alejados. Trajano domina Partia, ya que conquista las ciudades de Seleucia, del Tigris, Susa y Ctesifonte. Es así como alcanza la más grande expresión del Imperio Romano en los territorios del Oriente. Se pone fin a la Segunda Guerra contra los partos, aplastando así la revuelta judía. Luego de ello, lo domina una grave enfermedad. Antes de morir, decide adoptar a Adriano para que sea su sucesor. El 9 de agosto de ese mismo año muere el emperador Trajano. Adriano, al asumir como emperador, deja de lado las ideas expansionistas, creando un gobierno civil. Es por esto que devuelve tierras de Mesopotamia a los partos, para sellar un acuerdo de paz, y comienza la construcción del Panteón de Roma. Suetonio en su obra se refiere a la vida privada de los 12 Césares. Este es contemporáneo a Cornelio Tácito. Escribe su obra alrededor del año 121 después de Cristo. En este periodo, el emperador romano Adriano delimita la frontera entre Caledonia y la Britania romana.
En el mismo tiempo se comienza a construir un templo dedicado a Venus y a Roma. En este mismo año nace Marco Aurelio, quien se convierte en uno de los emperadores más importantes del Imperio Romano. Una de las grandes catástrofes en la historia de Roma fue el incendio que arrasó con la ciudad. Las fuentes se contradicen entre ellas en relación a la fecha del suceso, dado que no hay consenso sobre si ocurrió durante el día 18 de julio o la noche del 19 de julio del 64 después de Cristo. El incendio comenzó y la ciudad ardió por 5 días. Según Tácito, un conocido historiador romano, 4 de los 14 distritos de Roma fueron arrasados por el fuego y otros 7 quedaron seriamente dañados. El templo de Júpiter y el hogar de las vírgenes vestales fueron quemados en su totalidad. Tácito continúa en su relato explicando que el incendio comenzó en el sudeste del Circo Máximo. Era dicha parte del circo donde se encontraban tiendas que vendían productos inflamables. El autor del relato tenía 7 años cuando ocurrió el incendio, es decir, estaba presente mientras ocurrían los hechos. Otro historiador que relata el suceso es Suetonio. Este afirma que Nerón se vistió para la ocasión y cantó con alevosía mientras ocurría el incendio. Sin embargo, Tácito desmiente este trozo de la historia, explicando que Nerón, al enterarse del incendio en la ciudad, vuelve a Roma con rapidez y organiza un plan de emergencia para ir en socorro de las víctimas. Una vez terminado el incendio, Nerón abrió las puertas de sus palacios y jardines para ayudar a la gente que quedó sin vivienda y los distribuyó de tal manera que todos recibieran la mayor ayuda posible. Posterior a esto, comenzó en la ciudad el proceso de reconstrucción, lo cual impulsó un nuevo tipo de urbanización. Este nuevo modelo urbano incluía un requerimiento específico. Los edificios deben tener una distancia entre sí para evitar la difusión de las llamas y así siniestros de gran magnitud. También se añadieron nuevos diseños arquitectónicos, como por ejemplo las fachadas principales con pórticos, las cuales estaban construidas a base de ladrillos. Por su parte, Tácito nos cuenta que al poco tiempo una parte de los romanos comenzaron a culpar a Nerón. No obstante, él mismo desmiente la participación del emperador sobre este desastre, afirmando que esta culpabilidad hacia Nerón venía de parte de los aristócratas, que estaban disconformes con las políticas del gobernante. En conjunto con Suetonio y Plinio, habla sobre la tensión que existía dentro de la sociedad judía que habitaba Roma, refiriéndose a la implicancia de los cristianos en el incendio de Roma. Según esto, Nerón habría recibido tantas acusaciones en su contra que se vio en la obligación de encontrar algún culpable para alejar las sospechas, optando por condenar a cristianos. Es por ello que este periodo muchos creyentes a ser entregados a las fieras, crucificados y quemados para que se sirvieran de antorchas. Desde lo que cuenta Suetonio, Nerón aborrecía la ciudad de Roma, reflejado en un evento específico que relata en La vida de los 12 Césares. Luego de no saludar a los participantes del Senado y ser descortés con ellos, afirma: «Vivo yo, que la tierra sea pasto de las llamas». El autor sostendría que Nerón habría sentido que las calles eran tortuosas y que los edificios resaltaban por su fealdad, por lo que habría decidido arrasar con todo. No obstante, el emperador tenía otros propósitos con este plan macabro, el de robar todas las riquezas que poseían las familias adineradas dentro de la ciudad. Durante el siniestro, Nerón habría contemplado desde las alturas su fechoría, esperando a que se controlasen las llamas, impidiendo que los habitantes entraran a la zona del desastre, preparándose para hurtar las propiedades. Mientras se calculaban los daños y edificios destruidos por el incendio, Nerón tomó provecho de las ruinas y comenzó a planear la construcción de una nueva casa. Para depósito de los escombros, Nerón destinó los pantanos de Ostia, prohibió las paredes medianeras y distribuyó a la población instrumentos para reprimir los incendios. Estas fueron las medidas de la prudencia humana, ya que luego se pasó a las expiaciones a los dioses y a los libros sibilinos, haciéndose súplicas a los dioses. Estas medidas no fueron suficientes para que la población
perdiera la creencia de que el incendio había sido causado por Nerón. Así que para librarse de las acusaciones, el emperador presentó como culpables a los cristianos. Una vez terminado el suceso del incendio, en la ciudad de Prenestre se da una nueva rebelión de gladiadores, la cual fue sofocada por el destacamento militar que estaba. Finalmente, luego de la rebelión, Nerón le pide a un esclavo que lo mate, enterrándole un puñal de hierro en la garganta, debido a que se sentía derrotado por la situación y no quería vivir con aquel sentimiento. Fue el 9 de junio del año 68 después de Cristo, el día que acaba la época del emperador Nerón, un gobierno que fue enormemente relevante y coyuntural. Su figura es recordada en la historiografía romana, siendo el incendio de Roma uno de los sucesos más relevantes durante su mandato.